Hola, hola mis angelitas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas nuevamente, yo feliz de estar aquí platicando con ustedes, porque siento que platicamos. En esta ocasión vengo a hacerle la crítica a la entrevista que le hizo este señor, Alex Rodríguez, a Clarita. Ya saben, la exnovia del amante de la pandillera, de la casucha. Voy a decir la verdad que nadie quiere decir porque pues así soy yo. Y punto. Qué bueno que podemos hacerlo ahora en estos tiempos que existen las redes sociales. Para empezar, no me gusta que a la gente le da miedo llamar las cosas por su nombre. Vi la entrevista de Clarita con este señor Alex Rodríguez, que de entrada se los digo, yo no tengo ni un gramo de química con este señor y jamás lo he tenido. Ya lo había visto esporádicamente entrevistando en Telemundo, pero no sé, nunca me ha gustado. Y yo le hago mucho caso a lo que siento. Lo empecé a escuchar más, no a ver, a escuchar, porque las angelitas, como él ahorita está apoyando a Ángela y a Nodal, entonces pues lo ven más, ¿verdad? Pero hubo una angelita que me escribió en los comentarios en mi canal que estaban saliendo videos donde este hombre criticaba a Ángela Aguilar. Y yo le respondí, como siempre, yo le respondo a mis angelitas hermosas. Le respondí que ahora entendía por qué este hombre a mí jamás me había caído bien. Porque sí, yo siento la verdad que es un colgado. Yo siento que es un colgado porque la angelita que me escribió, ella no gana nada con mentirme. Ella no tenía por qué inventarme eso. No, ella me lo compartió así, naturalmente. Que estaban saliendo videos de este hombre criticando a Ángela Aguilar. Y yo le comenté de que, de hecho, había visto un video donde él estaba con Nodal y Ángela apartada. O sea, Ángela no se le acercaba. Nodal sí lo abrazaba y todo. Ella no. Porque es que uno no va a estar contento con alguien que uno sabe que lo ha criticado, que ha hablado mal de uno. Entonces, para mí, lo de este hombre es colgarse de Ángela Aguilar y Nodal. De hecho, yo lo empecé a ver por ellos. Porque por ver a Ángela Aguilar y a Nodal, tengo que soplármelo a él. Pero a mí jamás me ha caído bien este hombre. ¿Por qué? Como les digo, mi sexto sentido. A mí él nunca me ha simpatizado. Entonces, pues ahora me tocó ver la entrevista que, les voy a ser sincera, la adelanté, se me hizo muy aburrida porque yo iba por un fin, por un tema, a que hablara de la infidelidad del exnovio de Clarita con la pandillera promiscua, la casucha de Quinta. Así que ya les digo, no hay puntada sin hilo. Y a mí este dato me llegó de una angelita que no creo que me haya mentido porque ella no ganaba nada con inventarme algo así. Al contrario, estaba triste. Estaba triste porque pues este hombre habló mal de Angelita Aguilar. Y pues a sus fans eso no nos va a gustar. Así que ya ven, por algo mi instinto a mí no me falla. Ahí nos damos cuenta que en la gente siempre va a haber un interés personal. Si eso es verdad, que yo creo que sí, repito, no creo que la angelita me haya mentido. Si este hombre anteriormente habló mal de Ángela Aguilar y ahora está dizque como su defensor, es porque tiene un interés personal. ¿Y cuál es? Publicidad. Exposure. Eso es lo que él quiere. Exposición. Dinero en su canal, dinero y más dinero. Definitivamente. Ángela Aguilar y Cristian Nodal no pueden confiarse de cualquier parche mal pegado. Así que bueno, esto les quería decir. Ahora pasemos a la entrevista. No, hombre, tuvimos que esperar casi hasta el final. Yo adelanté la entrevista porque me aburrió. Sí, muy interesante la historia de Clarita. De verdad me identifiqué porque ella es bailarina. Eso que ella hace es por pasión. Es como yo, el fitness es pasión. Es como la gente que canta de verdad, como Ángela Aguilar, como Cristian Nodal, lo hacen por pasión. Cuando hay arte, porque todas estas carreras que he mencionado, hay que tener el arte. Porque no cualquiera se puede mover, no cualquiera puede cantar como lo hacen los grandes artistas, o sea, hay que tener una pasión. Entonces me identifiqué con ella, por eso, así que vi el inicio de la entrevista y wow, me parece, como ya lo dije, como lo dije cuando hablé del Duki. No todos los argentinos son una mierda, no, hay argentinos que valen la pena. Y una de esas es Clarita. Miren, una bailarina, yo les platico que tuve una tía, porque lastimosamente ya no está, que fue bailarina de ballet en el ISTU. ISTU significa Instituto Salvadoreño de Turismo y ya se iba a ir a España, mis angelitas, pero lastimosamente pues algo le truncó su vida. Entonces fue muy triste para mi familia, para mi abuela, para mi mamá, era la hermana chiquita de mi mamá. No, hombre, yo recuerdo, fue una historia muy triste y muy terrible, que en algún momento se las voy a contar, se las voy a compartir. Ahorita no me quiero desviar de lo de Clarita. Entonces, no, por eso es que yo sé que ser bailarina no es cualquier cosa. Y por eso pues le admiré esa parte a Clarita, además de su cordura, de su educación, es como el agua
y el aceite con la pandillera argentina promiscua, asaltante, delincuente y todo lo demás. Lo peor ha habido y por haber. Entonces ahí se pueden dar cuenta cómo en los lugares hay gentuza y hay gente buena que vale la pena con 5 dedos de frente. Además de eso, sentí algo que no me gustó de Clarita. No todo fue miel sobre hojuelas. No me gustó que no tuvo los huevos, no tuvo los pantalones para decir sí, me fue infiel con la pandillera promiscua. A mí la verdad no me gusta la gente buena, la gente que se deja pisotear de otros, porque eso lo aprovecha la gente malvada. Miren, la pandillera qué suerte tiene, que se rodea de gente buena. Y como son buenos, no le echan su pa' atrás, como decimos acá. La pandillera necesita topar con pared. Ella necesita toparse con su muro de Berlín, con alguien que la ponga en su lugar. Eso es lo que necesita esta pandillera drogadita, promiscua, abortada, sifilosa y de todo. Porque miren, Clarita, una mujer con cordura, con educación, dijo que ella no lo puede. Claro que lo puede decir. Uno no es estúpido. Las mujeres no somos estúpidas. Usted conoce bien a su novio, esposo, así que usted le va a notar cuando este cambia. Y ella le notó que cambió cuando se largó con la prostituta pandillera para México. Obvio, se encamaba con la pandillera prostituta y no me admira. La pandillera no es el primer hombre casado con el que se encama. Esta pandillera de eso vive, de sacarle plata a los hombres casados porque sienten que con su esposa o novia es aburrido. Entonces ella les da la cama, les da la pantufla asquerosa, les chupa todo, ya se imaginarán, y entonces así ella cobra. Así es como ella cobra su dinero y estos hombres le pagan. Entonces a mí sinceramente me enferma, sí, es la palabra, me enferma la gente buena y débil que se deja pisotear de los malvados, de la gente malvada, y eso es lo que aprovecha la pandillera, porque no crean, esta gentuza no dice, ay no, ella es buena, no, esta gentuza se ríe, porque pueden seguir haciendo daño, pueden seguir haciendo maldades, porque como están rodeados de gente con valores. Esta Clarita debió haberlo dicho, yo lo hubiera dicho, esta hija de puta se endamó con mi novio, y ella sabía que era mi novio porque él, estando con ella en México, llegó a verme, salimos con mis padres, salimos a comer, o sea, seguíamos hablando de nuestro futuro, mientras esta chupahuevos, pantufla turrada, nalgas flojas, la más montada del planeta, o sea, la casucha de quinta, se estaba encamando con él, con mi novio, siendo el bailarín de ella. Es una prostituta. Y ella sabía que él estaba conmigo. Pero como la pandillera, como la casucha, no tiene valores, no tiene moral, a ella no le importó que él se estuviera acostando conmigo y se acostara con ella al mismo tiempo. Eso hubiera dicho yo. Pero le faltaron pantalones y eso no me gustó. Así que pude haber sido una seguidora, pero no, porque yo no sigo gente débil. No. De verdad que yo ya se los he dicho, o sea, no puedo, es algo más fuerte que yo. Y me queda más claro que nunca la doble moral de la pandillera promiscua argentina, la casucha de quinta. Ella cómo se hizo la mártir cuando Nodal ya la había mandado pa'l carajo. Ya la había mandado al carajo hace tiempo, cuando él empezó a andar con Angelita, pero ella sí, salió hablando con la puta de la amiga, también la piruja de la amiga con el podcast de mierda. Salió diciendo, ay, que ella no sabía nada, que ella estaba admirada, que la muy piruja, y después salió riéndose con las prostis de las amigas, porque las amigas son igualitas que ella, chupa huevos y se ponen en 4 patas con Mundo y Raimundo. Entonces esta cabrona de la pandillera, que miren, es horrible, la Clarita una belleza y la pandillera horrible, y la Clarita diciendo, ay no, que comparan a las mujeres, o sea, si aquí sos vos la bonita, pendeja, vos sos la bonita, y la casucha es la mujer más horrible que yo he visto en mi vida, de verdad. Entonces no me pareció esto, que la piruja de la pandillera haciéndose la santa y hablando de Angelita Aguilar, cuando la verdadera amante, la verdadera mujerzuela, la verdadera promiscua, la papiloma, la vieja sidosa, es ella, la pandillera casucha. Aquí no hay otra mujerzuela más que la pandillera casucha, porque se metió con el novio de esta mujer y se ha metido con otros. Miren la Nadir. Lo que pasa es que a la Nadir la cayó la hermana delincuente machorra de la pandillera. Esa fue la que la cayó.
Por eso, y ella lo dijo, que la habían amenazado y fue la hermanucha hijueputa de esta. Así de simple y así de claro. Entonces yo la verdad no sirvo para dejarme meter el dedo en el as. No, yo no sirvo para eso. Yo de verdad siento que la justicia, o sea, uno no puede andar tapando la verdad para ayudar a los hijos de puta. No, porque si usted se calla, nunca va a haber justicia. Entonces esta mujer hubiera aprovechado aquí para decir que esta puta pandillera, la casucha promiscua, se encamó y que todos lo sabemos. O sea, yo lo sé. Esta hija de puta es una puta que mantiene al bailarín porque los bailarines no tienen ni para hartarse. Otra cosa, los trabajos de pasión, de arte, uno no gana dinero con eso. Es lo que la pandillera hace. Lo de ella no es pasión, porque ella canta cualquier babosada que le pongan. Ella va tras la plata. Pasión fuera si hubiera continuado cantando su trap, pero como el trap le vale mierda y los traperos han de estar, híjole, avergonzados y enojados de ver cómo dejaron entrar a su núcleo, de entrar a su círculo, a esta hija de puta de la pandillera casucha de quinta, que no es apasionada, es como yo con el fitness. Yo no apoyara, yo no quisiera cerca de mí a un hijo de puta que está en el fitness por cobrarle a los alumnos, que no le apasiona, y yo esos hijos de puta no dejo que se me acerquen. Aquí hay un pijo, extranjeruchos, que están por dinero, no están por pasión al fitness, no, están por plata. Y yo por eso a esos hijos de puta no dejo que se me acerquen. No quiero nada con ellos, de hecho no necesito. Yo estoy 1000 veces arriba más preparada que todos esos hijos de puta. Y con más años en el fitness y con más trayectoria, internacionalización y todo. Yo de esos hijos de puta no dejo que se me acerquen porque no son apasionados. Yo dejo que se me pegue la gente apasionada en el fitness, ¿me entienden? Entonces, así es esta hija de puta. Los traperos han de estar arrepentidos de haberle abierto las puertas a esta piruja chupahuevos, porque esta va tras el dinero. Entonces esta hija de puta es amante del bailarín, es amante y lo mantiene porque no ha de ganar nada. Bueno, le ha de pagar un poco más porque como la deja que se le suba al palo y la monta como a ella le encanta porque es una piruja malparida de lo peor. Entonces, no, muy mal hizo Clarita en no decirlo así, claro y pelado. Así que sinceramente a mí no se me olvida quién es realmente aquí la rompehogares. No de ahorita por Clarita, no, desde siempre. Es la pandillera argentina, la casucha de quinta. Esa es la peor escupida, es el peor vómito que ha dado la Argentina. Esta pandillera es la vergüenza de Argentina, el vómito, el peor vómito que ha dado ese país. Una trepadora con mayúscula, así de simple y así de claro. Y repito, como ya lo había dicho anteriormente, hay argentinos que valen la pena. Por ejemplo, esta mujer Clarita. ¡Wow! ¡Qué disciplina! ¡Qué linda su carrera! Pero pues tiene que ponerse pilas porque el mundo no está hecho para los buenos. No. Jesús dijo, me voy y los dejo. Que el más vivo viva del más pendejo. Eso me decía mi abuelita y de verdad que tenía razón. Así que yo lo pongo en práctica. Y no, definitivamente para mí la pandillera es un vómito humano. Es una mujer que ella se aprovecha de los buenos, de la gente buena. Ella se aprovecha. Ella de estar feliz con esta entrevista de mierda de este Alex Rodríguez, que para mí no pintó nada. Para mí esta entrevista fue más el bla 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 para sus views de mierda que lo que me dejó esta pinche entrevista a mí. Esta puta entrevista a mí no me dejó absolutamente nada. Me dejó encachimbada. Y como ya todos sabemos, el juego sucio de la pandillera asquerosa. Esta pandillera es lo peor que hay. Una angelita me puso ahora que le estaban pidiendo el montón de dinero a Nodal por la mona que tiene la pandillera, que no ha de ser de Nodal, porque para empezar eso es algo ilegal. Cuando dos personas no están casadas, así como estos dos, como la pandillera chupahuevos y nuestro forajido, hay que hacer un examen de ADN para empezar. O sea, si es un abogado legal, si es un abogado con ética profesional, lo primero que va a decir es, antes de armar este despelote, antes de pelear, vamos a hacerle el ADN a la engendra. Y no se lo han hecho, porque Nodal no ha dicho nada. No le han hecho el ADN a la mona. Entonces, ¿por qué están peleando tanto pidiendo plata? Me dijo la angelita de que esta puta había dicho que le cortaban la luz. Yo no creo que con sus shows de cantina de vieja promiscua no gane dinero para pagar un lugar decente. Eso es puro chantaje. Y los abogados, entre comillas, se dejan porque son comprados. Porque eso no puede ser. Yo como abogada le diría, señora, usted es más vieja que el supuesto tata de su hija. Así que usted, por ser la vieja, la adulta, ¿cómo no va a tener para pagar un lugar decente para tener a su mona? Si no tiene para mantenerla, entonces se la quitamos y se la damos al tata. Primero, eso sí, le hacemos examen de ADN, porque no vamos a poner a este hombre
a mantener a una engendra que no es de él. Eso haría yo. Entonces yo no entiendo cómo es que no le han hecho examen de ADN a Nodal y esta piruja asquerosa, promiscua, nalgas flojas, está pidiendo dinero para la hartazón de la mona. No entiendo yo. Que quizás la pandillera le chupa los huevos también a los abogados. Así les ha de pagar. Con trasero, poniéndoseles en 4 patas. Así les ha de pagar, porque es que yo no entiendo. Todas las personas que hemos visto asuntos legales de cerca, lo sabemos. O sea, yo eso del ADN ya lo he vivido muy de cerca. Y es lo primero que a usted le van a pedir antes de empezar un caso como este. El examen de ADN. ¿Y aquí no se ha hecho eso? Yo no creo que esto no hubiera salido a la luz, olvídense. Nodal, ella no, la promiscua no es nadie. Pero Nodal es una figura pública, eso ya hubiera salido. Entonces la pandillera chupapollas no deja que le hagan examen a Nodal por algo. Pero ella feliz de estar rodeada de gente buena, de gente con valores. Tiene que llegar alguien que le pare el carro a esta piruja asquerosa. Pero mis angelitas, algo importante, esto no se va a quedar así, el karma existe. Solo hay que sentarse a esperar, y lo digo por experiencia. A veces llega súper rápido, a veces se tarda un poquito, pero llega. Solo hay que sentarse a esperar. El karma, esta chupahuevos, le va a llegar. Esta va a pagar cada jugada que ha hecho. Créanme que lo va a pagar y yo voy a estar en primera fila con una sonrisa de oreja a oreja, viendo cómo se harta sus propias cenizas. Así de simple y así de claro. Así que bueno, mis angelitas, pónganme, escríbanme qué opinan de esto y compartan los videos, mis angelitas. Yo nunca les pido que compartan, que den like, no. Pero me di cuenta ayer que un youtuber lo dijo, que así el algoritmo de YouTube comparte más las cosas. ¿Y por qué quiero que se comparta? Para que le quitemos la careta a esta pendeja. Hay que compartir los videos de Angelita. Hay que compartirlos. Hay que quitarle la careta a esta chupahuevos. Así de simple y así de claro. Así que coméntenme qué opinan de esta entrevista. No, hombre, que del 1 al 10 le pongo un 0. La verdad me dejó un mal sabor de boca. Así que bueno, mis angelitas hermosas, pero yo siempre feliz de hablar con ustedes y de decir las cosas claras de esta vieja que no la soporto de verdad. Así que bueno, mis bellas, nos vemos en el próximo video. Chao.